Entonces, en un momentito ya se conecta el docente, el profesor de mecánica automotriz, que es un profesor pues de amplia experiencia, va a volcar todos sus conocimientos hacia ustedes para que puedan matricularse lo más pronto posible, ¿no? En esta carrera muy importante de mecánica automotriz. ¿Cuánto gana? A ver, ¿cuánto gana un joven que va a hacer la carrera de mecánica automotriz? ¿No? Está entre 1.300 soles y 4.000 soles. Pero esto es solamente referencial, de acuerdo pues a un solo promedio, ¿no? Que pueda ganar un técnico en mecánica automotriz que sobrepasa los 1.500 soles, ¿no? Según, por ejemplo, Zoom Vehículos S.A., un técnico gana 2.058 soles, ¿no? Más de 2.000 soles. En Graña Montero gana 2.000 soles. Multicycle o un Multicyclor es 1.888, o sea, 1.900 soles, ¿cierto? Pero como les dije hace un momentito, son montos referenciales. Obviamente pasa después de más del sueldo básico. ¿Cuánto es un sueldo básico? 1.030 soles, ¿cierto? Entonces, sobrepasas largamente. Y quisiera ganar pues 3.000, 4.000, 5.000 soles. Un técnico, ¿no? El mecánico automotriz que está trabajando en empresas importantes, ¿no? Automotrices aquí en Arequipa y en otras ciudades, pues ganan así, ¿no? Ganan 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 soles. Obviamente depende también mucho de la capacidad y el desarrollo que tengan, ¿cierto? Vas a tener una certificación modular, ¿no? Tu carrera va a durar solamente 2 años, vas a tener un título a nombre del MINEDU, a nombre del Ministerio de Educación. Eso te va a avalar para que tú puedas trabajar en cualquier parte del país, o de repente en Sudamérica, ¿no? Puede ser en Chile, en Argentina, en Bolivia, Ecuador, de repente en Brasil, ¿cierto? Vamos ahora a entrar con el profesor Jorge Luis González Ortiz, docente de mecánica automotriz. De repente ya está listo el profesor para enseñarnos cómo pues se genera esa fuerza en el motor para poder hacer pues mover un vehículo, ¿no? Importante, ¿no? A través de la caja de cambios, ¿no? Se generan pues las velocidades y el vehículo va tomando mayor, ¿no? Velocidad y más, ¿no? 30, 40, 50, 80, 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, el profesor Jorge Luis está con nosotros en este momento para darles pues esta charla tan importante de mecánica automotriz para que ustedes se puedan inscribir en esta importante carrera de la institución educativa ITER. Adelante, señor Jorge Luis González Ortiz. Muy bien. Buenas tardes con todos, buenas tardes compañeros, ¿no? Buenas tardes futuros alumnos de ITEP. Mi nombre es Jorge González Ortiz. Actualmente me hallo dentro de la plana educativa de ITEP, ¿no? Prácticamente yo he trabajado ya en talleres, ¿no? En mina, y vengo realizando la docencia ya por algo ya de más de 10 años, básicamente, ¿no? La mecánica automotriz. ¿Qué viene a ser la mecánica automotriz, no? Hoy en día la mecánica automotriz, como quien dice, como mecánica propiamente dicha, se ha desarrollado bastante, ¿no? Se ha desarrollado bastante. Este desarrollo básicamente ha ido de la mano con el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, sobre todo en la parte electrónica. Y eso es justamente lo que estamos haciendo en ITEF en la actualidad, ¿no? En la actualidad en ITEF hemos desarrollado ya un taller y lo estamos preparando, ya está preparado el taller, listo para justamente el desarrollo de esta tecnología, como hablaba justamente con nuestro director gerente Julio Vilca, ¿no? En donde justamente esta carrera de mecánico automotriz ya debe estar dirigida y está dirigida a la mecánica que tenemos hoy en día, la mecánica actual, ¿no? Hace un momento el moderador indicó sobre lo que se refería a los costos o básicamente a cuánto puede ganar un mecánico en la actualidad, ¿no? En la actualidad, justamente en los talleres que hemos estado trabajando y he estado dirigiendo también talleres, he visto y observado prácticamente que hay gran déficit de mecánicos, ¿no? Cuando solemos poner avisos, ¿no? De queremos contratar un mecánico, muy poca gente se acerca y sobre todo muy poca gente con el conocimiento adecuado, con la especialización que se necesita hoy en día. Ya que hoy en día lo que se requiere de la mecánica es justamente una mecánica actual, ¿no es cierto? Una mecánica no moderna, sino actual, lo que se ve hoy en día, que es una mecánica con control electrónico, es justamente lo que trata esta presentación, ¿no? Cuando subes un vehículo hoy en día encuentras algo así, básicamente, ¿no es cierto? Una pantalla, ¿no? Controles, botones y demás elementos. ¿Qué significa eso? Que el auto de hoy en día ya es un auto que ha avanzado tecnológicamente.
tenemos controles de mando al timón, pantallas táctiles, ¿no es cierto? Conexión vía GPS, ¿no? Y sobre todo tenemos hoy en día un elemento muy importante que es el escáner. El escáner es un elemento que hoy en día nos ayuda justamente a poder diagnosticar la parte electrónica del vehículo. Para ello, justamente, y poder trabajar y enseñar justamente esta parte, se requiere equipamiento adecuado, ¿no? Elementos, módulos, programas ya de diagnóstico, ¿no? Ya no se trata de desarmar y armar un motor, eso ya quedó muy en el pasado, ¿no? Hoy en día lo que se realiza es mantenimiento, ¿no? Ya que los motores muy difícilmente se reparan. Hoy en día la mecánica, el fabricante ha fabricado también el motor, que reparar un motor es algo que ocurre muy poco, ¿no? En los talleres que trabajamos, una reparación de motor no se hace todos los días. A veces viene una reparación del motor una vez al mes, a lo mucho. Y lo que más hacemos es mantenimiento. Y el mantenimiento se enfoca al diagnóstico electrónico, para lo cual, lógicamente, y para enseñar esta parte, nosotros tenemos que tener el equipamiento adecuado, ¿no? Que es para lo cual ya nos hemos preparado y estamos listos. Equipamiento que nos va a servir justamente para realizar el diagnóstico electrónico y sobre todo enseñar al alumno cómo hacer ese diagnóstico electrónico, ¿no? El diagnóstico electrónico de hoy en día requiere equipamiento, ¿no? Ya se acabaron los tiempos en donde un vehículo se arreglaba con una llave mixta, con un destornillador, con martillos, con alicates. Eso ya pasó. Hoy en día, los vehículos se diagnostican con equipamiento adecuado, laboratorios, ¿no es cierto? Equipos como son escáneres, osciloscopios, ¿no? Herramientas de diagnóstico electrónico, lámparas electrónicas, etcétera, ¿no es cierto? Una serie de elementos que sin ellos, simple y llanamente el diagnóstico y el mantenimiento y sobre todo la reparación de estos sistemas, hoy en día prácticamente ya se torna imposible, ¿no? Es por ello que la mecánica en la actualidad en nuestra ciudad se ha dividido básicamente en dos ítems, ¿no? Los talleres mecánicos que arreglan vehículos de versión antigua, aquellos que tenían carburadores, distribuidores de encendido, ¿no es cierto? Frenos convencionales, y en los talleres que actualmente dan servicio a un vehículo actual, un vehículo que tiene un freno ABS, una suspensión controlada electrónicamente, una dirección asistida electrónicamente, ¿no? El propio motor electrónico. Y para ello el taller debe tener un equipamiento adecuado, ¿no es cierto? Que hoy en día ya muchos talleres en Arequipa lo poseen, ¿no? Y eso nos ayuda a lo siguiente, que estos talleres poseen ya el equipamiento, pero lo que nos falta es personal, ¿no? En los talleres justamente lo que nos falta es eso, personal que esté capacitado y conozca del manejo de estos equipos, ¿no? Conozca manejar un escáner, conozca manejar un osciloscopio, conozca manejar, por ejemplo, un equipo de alineamiento electrónico, conozca todo ello, ¿ok? Entonces, esa es la gente que falta en los talleres, ¿no? Eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros en el taller, ¿no? Nos ha ocurrido que cuando solicitábamos personal, no hay personal que conozca esos temas, ¿no? O muy poco lo conoce. Y por lo tanto, lógicamente, lo que nosotros teníamos que hacer era capacitar a esa gente, entrenarlos. Pero si nosotros en el taller podríamos ya tener ese personal ya entrenado, ya capacitado, nos facilitaría el trabajo para, lógicamente, ya poder producir en el mantenimiento de equipos, ¿no? Como les decía, el manejo de software, ¿no es cierto? Poder trabajar con los vehículos actuales nos hace dependientes básicamente de la tecnología, ¿no? Un gran déficit que tuvimos al inicio hace unos años, ¿no? Es justamente que llegaron vehículos que llamados hoy en día de gama media y gama alta, y estos vehículos para poder revisarlos requeríamos de información, manuales, ¿no? Estos manuales, lógicamente, hoy en día se trabajan de manera electrónica, ¿no? Como por ejemplo Mitchell Autodata. Entonces el taller tuvo que adquirir justamente estos manuales, que son manuales electrónicos, ¿no? Que a través de una plataforma accedemos a la información que necesitamos de estas máquinas, ¿no? Ya que sin información, simple y llanamente, estas máquinas no podíamos nosotros hacer absolutamente nada. No teníamos la información, no teníamos el manual correspondiente de este equipo y simple y llanamente a veces nos atábamos de manos, lo cual justamente nos obligó a adquirir este tipo de equipamiento en los talleres. Justamente esta información, como les decía, nos ayuda hoy en día
¿no?, a trabajar con estos equipos. Hay equipos hoy en día que son, por ejemplo, tan delicados que a veces con tan solo desconectar la batería los malogras. Por ejemplo, hay BMWs, vehículos autos BMWs, que tienen unas baterías de gel, que ya no están en la parte delantera, se encuentran en la maletera del carro, ¿no? Y si las desconectas inadecuadamente, desconectas la batería, que a veces es algo normal que puede hacer cualquier persona, estos vehículos, si desconectas la batería inadecuadamente, sin seguir un procedimiento, quemas una computadora dentro del vehículo, que es el BCM, ¿no? Y simplemente esto ocurre y tu vehículo ya no puede levantar las lunas, subir las lunas, no prenden las lunas, no prenden los direccionales, o sea, tiene un montón de problemas, simple y llanamente porque desconectaste la batería inadecuadamente. Hasta cambiar una batería hoy en día se torna un procedimiento en donde la batería, cuando se cambia de batería a un vehículo por una nueva, esta nueva batería tiene que ser reconectada a través de un escáner, ¿no? Hay que reprogramar la batería para que esta sea reconocida justamente con el vehículo. Y esos son justamente temas que tan solo aparecen en los manuales, ¿no? En los manuales de mantenimiento de los vehículos, a los cuales se tiene que tener acceso hoy en día, ya que de no hacerlo, no tienes ese conocimiento, una tarea simple como es cambiar una batería se puede tornar en una tarea muy difícil y sobre todo que cause daños a los vehículos, ¿no? Para ello, justamente, como les decía, para poder trabajar con los alumnos, se requiere de este equipamiento, ¿no es cierto? Equipamiento adecuado, que nos muestre justamente cómo es la electrónica de estos vehículos, cuáles son sus principios, ¿no es cierto?, a través de los cuales se maneja, para que de esa manera nosotros, los docentes, ¿no?, las personas que van a enseñar mecánica, puedan realmente poder, ¿no es cierto?, ilustrar a los alumnos cómo es todo esto de la parte electrónica o el manejo electrónico del vehículo, ¿no? Porque hoy en día hablar de mecánica y de electrónica ya es imposible. La mecánica y la electrónica se casaron allá por el año de 1988, ¿no? Y a partir de ahí nadie los ha podido divorciar. Al contrario, cada vez se han unido más y más y más y más, logrando que todos los sistemas tengan un control electrónico, ¿no? Y lógicamente enseñar electrónica y mecánica, ¿no?, en un vehículo se torna difícil, porque lógicamente tan solo tienes el motor, los motores vienen totalmente cubiertos y los cables vienen totalmente en momias, por decirlo así. Entonces requerimos, ¿no es cierto?, material didáctico en donde justamente se pueda observar, ¿no?, como si fuera una radiografía, cómo es todo este sistema, cómo es todo este sistema. Para lo cual hoy en día existen justamente los sistemas adecuados para ello. Por ejemplo, un programa es el Electude. El Electude es un simulador a través del cual el alumno justamente puede verificar de manera virtual cómo funciona toda la parte electrónica del vehículo, ¿no? Y hacer simulaciones de diagnóstico y de fallas en el vehículo sin llegar a dañar nada, porque ese es otro detalle, ¿no? Trabajar y practicar con estos vehículos. Si el alumno, por ejemplo, hace una mala conexión, una mala maniobra, puede quemar la computadora del carro. Por lo tanto, para maniobrar estos vehículos, tenemos que estar seguros de cómo ejecutar la prueba, ¿no? Para ello, por ejemplo, justamente primero se hacen los simuladores y luego de ahí se pasa a la parte física del vehículo. Ventajas, ¿no? Dice, formación orientada a la práctica con piezas originales, simulación de fallos, ¿no es cierto?, modos de servicio real, lectura del OBD, que es el onboard diagnóstico o el diagnóstico a bordo que realizas a través del escáner, ¿no? Verificación de las interbases del BusCam. ¿Qué significa eso? Hoy en día los vehículos tienen más de una computadora, ¿no? Cada sistema ya tiene su computadora. Tenemos la computadora del motor, de la transmisión, del ABS, ¿no es cierto?, de la dirección, de la suspensión, del climatizador, etcétera. Y todas estas computadoras se comunican a través de un OBD, que normalmente es fibra óptica, ¿ok? Por lo tanto, hay que tener precaución con estos sistemas. El hardware y medición es integrado. Ya en una unidad de control de programación libre se puede reprogramar ciertos sistemas hoy en día. Podemos hacer mediciones en el dispositivo del taller. Tenemos que tener un software de aprendizaje, animaciones tridimensionales y prueba de conocimientos y cuestionarios que nos va a dar el sistema, ¿no?
A través de esto justamente buscamos que el alumno, el participante, pueda entender con precisión cómo es la mecánica hoy en día, ¿no es cierto? ¿Cómo es la mecánica hoy en día? A esta mecánica hoy en día muchos lugares le llaman mecatrónica, ¿no es cierto? Mecatrónica, ¿ya? Pero no deja de ser mecánica, simplemente es la mecánica, ¿no? Que hoy en día tiene un control electrónico. Una cosa es vender la mecatrónica y otra cosa es enseñarla, trabajarla, ¿no? Para ello justamente tienes que tener el material y el dispositivo adecuado, ¿no? Dice, tanto en la simulación como en el real, ayudan a consolidar la comprensión del sistema. Se puede pasar de un modo a otro durante el funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener simuladores, porque como les decía, no podemos ver pues, la parte electrónica, porque la electricidad y la electrónica son elementos, por decirlo así, que no se miran, no se observan. No se mira cómo se mueve un transistor, no se mira cómo trabaja una resistencia, no se mira cómo funciona un procesador, un microprocesador. La única forma de entender cómo funcionan es a través de simuladores. Y una vez que se entiende el funcionamiento a través de los simuladores, se pasa a la parte práctica, ¿no es cierto? En la parte práctica hacemos la prueba correspondiente en real, ¿no? Para determinar si el componente trabaja o no trabaja. Para ello, se hace uso, por ejemplo, de este terminal, el famoso conector OBD, ¿no? El conector OBD, que hoy en día se utiliza, es el OBD2, ¿no? Es un conector universal para vehículos menores, a través del cual se realiza el famoso escaneo, ¿no? Entonces, a través de este terminal se puede conectar cualquier tipo de instrumentos de un OBD2, ¿no? Es como lo que ustedes usan hoy en día, que es su, por ejemplo, USB, ¿no es cierto? Su Universal Serial Port, por ejemplo, ¿no? Donde a través de ese USB tú puedes conectar lo que quieras a la computadora de tu casa, ¿no? A tu laptop o a lo que tengas. En autos, este es el conector a través del cual puedes conectarte a todo el vehículo en general. Y a través de tu escáner, justamente puedes revisar y diagnosticar todos los sistemas electrónicos que tiene el equipo, ¿no? Ahora, a través de equipamiento más especializado, como son, por ejemplo, los osciloscopios, se pueden observar las gráficas de funcionamiento del motor. Estas gráficas de funcionamiento es como que un doctor observar un electrocardiograma, ¿no? El mecánico observa estas gráficas a través del osciloscopio y estas gráficas determinan el funcionamiento correcto de una computadora de carro, de un sensor, ¿no es cierto?, de un actuador. Entonces, los técnicos deben estar capacitados hoy en día para poder interpretar estas gráficas oscilográficas, a través de las cuales justamente podríamos determinar el estado correcto de funcionamiento de los equipos. ¿Ok? Dice, utilización de un sistema experto, detección y actualización del software y de las unidades de control y recuperación de los ajustes de fábrica del vehículo, ¿no? Hay alguien por ahí que ha escuchado por ahí del reseteo, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la limpieza de un cuerpo de obturador, hoy en día cuando hacemos el afinamiento electrónico del motor, se saca una pieza que se llama el obturador. Este obturador, después de haberle hecho la limpieza, se tiene que resetear, reprogramar. Y para ello tenemos que tener un escáner adecuado para eso, ¿no? Y lógicamente tener las especificaciones del fabricante, ya que si no reseteas ese componente, después funciona, pero funciona mal, trabaja mal, provocando, por ejemplo, desbalances en el funcionamiento del motor y tal vez un ralente inestable. Y para ello, lógicamente, los técnicos tienen que entender cómo es que trabaja eso, ¿no? Lo cual solamente es posible a través de simulaciones, simuladores, ¿no? A través de módulos de simulación, módulos prácticos, se entiende el principio de funcionamiento de estos componentes, para luego, posteriormente, trabajar en los componentes reales del vehículo y poder entender realmente cuál es la importancia de tener los cuidados pertinentes en estos nuevos componentes electrónicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pasó varias veces, no solamente una vez. Este cuerpo del acelerador tiene una mariposa, que en vehículos antiguos tú con la mano la podías abrir y cerrar y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Pero pasó que en el taller, ¿no? Practicantes y mecánicos recién egresados de algunos institutos fueron y metieron el dedo, pues, en la mariposa y la abrieron manualmente, ¿no? Y lastimosamente cuando esta mariposa se manipula manualmente se descalibra.
y cuando lo montas en el vehículo, no funciona bien, no trabaja. A veces el motor o se mantiene muy acelerado o el mínimo es inestable. Entonces, lo que se tiene que hacer cuando se manipula esto manualmente, que no debe hacerse, es reprogramar el elemento, reprogramar el cuerpo del acelerador. Pero a veces hay algunos cuerpos que no se pueden reprogramar, ¿no? Por ejemplo, de algunos modelos Chevrolet, ¿ya? Y pasó que un practicante, ¿no? Manipuló manualmente este cuerpo del acelerador porque lógicamente desconocía que no debía manipularlo, ¿no? Porque seguramente no tuvo la información correspondiente. Manipuló este cuerpo del acelerador y por más que lo reprogramamos, este cuerpo ya no respondió, porque en ese modelo específico de Chevrolet, ese cuerpo no se podía reprogramar, o sea, no se podía recalibrar, como le decimos. Y no tuvimos otra opción más que comprar un nuevo cuerpo del acelerador, porque lógicamente el cliente pues jamás te va, ¿no es cierto?, a responder sobre eso. Entonces no tuvimos más que comprar un cuerpo de acelerador nuevo y todo esto simple y llanamente debido a que el técnico, en este caso el participante, el colaborador, el practicante, ¿no? No supo la importancia de la no manipulación de estos componentes, ¿no? Y eso tan solo lo podemos nosotros saber a través de la instrucción. Entonces, para ello, lógicamente, tenemos que tener primero simuladores, ¿no? Los simuladores nos van a indicar qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y si hacemos algo inadecuado, ¿qué ocurre? ¿Cómo se malogra ese elemento, no? Con la ventaja de que en el simulador, como lo dice su propio nombre, va a simular la falla, va a simular el problema, ¿no? Y no vamos a malograr nada, porque un componente electrónico de un vehículo, si se malogra por mal uso o mala manipulación, no tiene reparación y usualmente son bastante caros, ¿no? Pero gracias a los simuladores podemos hacer la simulación de estas fallas, por decirlo así, o estos malos usos, para evitar justamente que el alumno, cuando vaya a hacer sus prácticas, vaya a trabajar ya en un taller, no cometa esos errores y lógicamente no genere problemas en los talleres en los cuales vaya a trabajar, ¿ok? ¿No? Entonces, como decíamos, esta simulación se realiza a través de equipos de simulación en los cuales justamente el participante, por ejemplo, pueden ver ahí, une cables, conecta los elementos, ¿no es cierto? Para lo cual tiene que saber dónde conectarlos y estar seguro dónde hacerlos. Una conexión inadecuada va a ocasionar justamente daños en los sistemas, ¿no? Puedes quemar hasta la computadora del vehículo, la EQ, ¿no? Y entonces aquí, a través de estos software, el participante justamente hace las conexiones. Y si se equivoca, ¿no? El simulador le va a indicar ahí el fallo. Quemaste la computadora, por ejemplo, ¿no? Que en la realidad, lógicamente, no la va a quemar, ¿no es cierto? Simplemente va a indicarle que hizo una mala operación que dañó el equipo, ¿no? Que si hubiera eso hecho en la realidad, ¿no es cierto?, en un auto real, realmente hubiera quemado la computadora y el costo hubiera sido sumamente alto para el taller, ¿no? Y de eso se trata justamente la simulación. Continuamos. Entonces, justamente, a través de estos elementos, nosotros podemos hacer todas esas tareas de simulación y luego las pruebas de operación de los distintos sistemas, ¿no? No solamente el motor, no solamente la transmisión, de la suspensión, hasta de las luces, porque hasta las luces hoy en día tienen un control electrónico. Entonces, para lo cual se requieren simuladores, como podemos ver acá. Simuladores que justamente nos sirven para poder nosotros realizar la tarea, realizar el trabajo, ¿no? Y estos simuladores deben venir acompañados justamente de un software, ¿no? Información, manuales básicamente, ¿no? Hoy en día hablamos de manuales. Manuales que, como les he dicho anteriormente, son suscripciones, ¿ok? A través de las cuales justamente se nos envía la información de las diversas marcas, en donde se nos indica qué podemos hacer y qué no podemos hacer en estos equipos. Las metas del aprendizaje, ¿no? Las metas del aprendizaje en este tema serían que los estudiantes planifiquen la inspección y reparación de sistemas eléctricos del vehículo, por ejemplo, mediante trabajos por encargo y descripción de fallos. Hoy en día la mecánica es eso, una inspección y una planificación, ¿no? Para inspeccionar hay que planificar, ¿no? Por ejemplo, en los talleres, cuando entra un vehículo, tenemos que planificar el trabajo, ver qué marca de vehículo es, de qué año es, qué modelo es, para en base a eso ver
la información en los manuales correspondientes para determinar cuáles son las características de estos vehículos, ¿no? ¿Qué elementos básicamente se pueden manipular y qué elementos no podemos manipular? Para de esa manera comprender el principio de la generación de energía, por ejemplo. Comprender también el origen de las tres fases de la tensión alterna. Conocer las propiedades, por ejemplo, de reguladores. Comprender la necesidad de la presencia de los diodos. Y a su vez pueden estudiar la corriente de excitación, diagnosticar fallos en el sistema, etcétera, ¿no? Y así se realiza por cada tema. Cada tema de la mecánica, ya sea el motor, la suspensión, la dirección, la transmisión, tiene que justamente seguir estas metas, ¿no? Y todo esto justamente va a ir acompañado, como hemos dicho, de la electrónica. Hoy en día, separar la electrónica de la mecánica es algo que no se puede hacer ya, ¿no? Siempre tienen que ir de la mano dos, ¿no? Y de esa manera nosotros poder lógicamente desarrollar un curso coherente, ¿no? Un curso coherente que realmente provoque y proporcione justamente alumnos, ¿no? Que sean viables para un taller mecánico, ¿no? Un taller mecánico que los recepcione, realmente puedan agradecer a ese practicante, a ese profesional, ¿no? Porque lógicamente me va a ayudar realmente en el trabajo del taller, porque va a tener el conocimiento que yo necesito para poder trabajar con los vehículos que circulan hoy en día por nuestra ciudad. Con eso sería todo y con eso culminaría mi presentación. Muchísimas gracias, profesor González. Jorge Luis, ¿cierto? Profesor Jorge Luis, seguramente pues los jóvenes están muy contentos, están felices de poder haber recibido esta charla de la carrera de mecánica automotriz. Hay muchos jóvenes que todavía están ahí entrando, ¿no? a la charla y quieren de repente despejar algunas dudas. Pueden levantar la mano sin ningún temor, ¿no? Y algunas cosas que de repente no han quedado claras, pero yo pienso que sí, porque usted ha hecho una explicación muy buena, profesor Jorge Luis González. Entonces, más bien le agradecemos que haya dado esta charla. Por demás, está muy bien, estamos agradecidos con ello. Bueno, también pues agradecemos a los alumnos que también están presentes en este momento. ¿Alguna, de repente, acotación, profesor? Bueno, antes que nada, ¿no es cierto? Agradecerles por la invitación a esta charla y sobre todo agradecer a todos los participantes, ¿no? Esperando que justamente tomen las mejores decisiones y para eso estamos aquí en ITEP, ¿no es cierto? Para poder satisfacer y sobre todo para brindarles un servicio de calidad, ¿no? Que es lo que nosotros estamos enfocados básicamente, ¿no? Brindarles un servicio de calidad en lo que se refiere a la carrera de mecánica automotriz propiamente que está a mi cargo. ¿Ok? Muy bien, si no es nada, muchas gracias. Excelente. Muy bien, entonces, perfecto. Estamos ya finalizando. Muchísimas gracias, profesor González. Vamos a entrar un poco de reflexión sobre la carrera tan importante que es de mecánica automotriz. ¿Quieres una carrera enfocada más allá a la teoría o dirigida a la práctica? Pues, ¿no? Muchos van a decir a la práctica, obviamente, pues, lo que es mecánico automotriz se necesita practicar para poder lograr afianzar los conocimientos, ¿cierto? Obviamente está, pues, aliada a la teoría, tiene que ir de la mano para poder lograr entender, ¿no? Los conocimientos muy importantes que se van a brindar, en este caso también con el profesor Jorge Luis González, que está pues a cargo de esta importante carrera de mecánica automotriz, que es fascinante la carrera, cómo se genera la energía, ¿no? A través de una chispa ¿no? que explosiona con la gasolina, pues es una chispa de eléctrica, ¿no? de electricidad, vamos a decirlo así, ¿no? Para que pueda, pues, darle fuerza al pistón, que baja y el otro sube, ¿no? Y en simultáneo generan, pues, a través de la biela, otros le dicen, para que genere la fuerza a través, pues, de la caja de cambios y transmita esta fuerza convertida en la caja de cambios en 1, 2, 3 velocidades, ¿no? Para que pueda generar mayor velocidad al vehículo automotor. ¿Listo? Entonces, ¿tú sabías cuánta demanda hay de profesionales técnicos en nuestro país? ¿No? Es obvia la diferencia, ¿cierto? Es obvia la diferencia
se necesitan mucho más técnicos. De 100 profesionales, por ejemplo, que existen en el país, 80% son técnicos y 20% universitarios. Esto indica, pues, que, joven, tú que estás, pues, presente en este momento, reflexionar, pensar, ¿no? ¿Qué me conviene más actualmente, no? ¿De insertarme rápidamente al campo laboral o de repente esperar 3, 4, 5, 6 años? No me aprueban la tesis, 7 años, un año más dinero, más inversión, ¿no? Entonces, ¿por qué no estudiar solamente 2 años y ser un técnico profesional de calidad estudiando aquí en el Instituto ITEP? Y para ser técnicos, son 80% de técnicos que se necesitan en el país para poder laborar y estar pues ya solucionando problemas, en este caso de los vehículos automotores, no solamente autos, ¿no? En este caso tipos, combis, buses, ¿no? Tantas unidades móviles que hay que necesitan de la mano de obra de un técnico en mecánica automotriz. Por ejemplo, los empleadores de los sectores más dinámicos buscan contratar, pues justamente lo que estábamos hablando, el 80%, ¿no?, de estudiantes técnicos y el 20% de estudiantes universitarios. Por eso vemos también, pues no es bueno hablar mucho, en este caso, ¿no?, de los universitarios, que muchos jóvenes terminando la carrera universitaria de 5 o 6 años, pues a veces no consiguen, pues, un trabajo. Pero un técnico sí, ¿no? Porque se requiere más técnicos, más mano de obra técnica, ¿no? De una empresa minera, por ejemplo, o una empresa industrial. ¿Cuántos técnicos están laborando? 85% de técnicos y 15% de profesionales, ¿no? En ese sentido. Entonces, anímate a poder estudiar esta carrera tan importante que es mecánica automotriz. ¿Listo? Asegura tu futuro, ¿no? Porque es importante pensar en tu futuro. No solamente tu meta debe ser lograr el título, ¿no?, sino pensar en que ya vas a laborar, pensar que vas a escalar, ¿no?, económicamente, ¿no?, por el bienestar de tu familia, ¿cierto? Por eso tienes que asegurar tu futuro. Es importante eso. ¿Listo? Estudia con nosotros, estudia en ITEP, somos una institución educativa de prestigio que tiene ya 15 años, ¿no?, ya trabajando, ¿no?, con los jóvenes, formando excelentes técnicos que elaboran en diferentes empresas mineras, empresas industriales, empresas del Estado, ¿no?, que pues le brindan soluciones, ¿no?, profesionales que aportan soluciones, ¿no? Tenemos turnos a escoger, por ejemplo, el turno de mañana, tenemos el turno de noche, ¿cierto? Estoy enfocando más mi cámara acá. Bueno, puedes elegir. Hay muchos jóvenes que pues tienen tiempo en la mañana, ¿no? Y en la tardecita de repente hacen trabajos menores de medio tiempo. Estudian en la mañana de 8 a 12 del día, ¿no? Puedes estudiar también el turno de noche, desde las 5:30 hasta las 9 de la noche. Tú que estás laborando seguramente desde las 4, 5, 6 de la mañana, o de repente de las 8 hasta las 5 de la tarde, 5:30, ¿no? Coges ese turno de noche hasta las 9, tranquilo. Estudias y trabajas. Genial. Y logras pues en 2 años ya tener tu título para poder escalar posiciones, poder lograr tus metas, como todos, ¿no? Nosotros nos merecemos lograr objetivos en la vida. Y uno de esos objetivos es lograr titularte en esta carrera tan importante que es mecánica automotriz. ¿Listo? Entonces, matrículate en ITEP. Mira, nosotros tenemos un examen este 25 de marzo. Mañana, pues, ¿no? Pero, a ver, estamos a una semana, ¿cierto? A una semana, así como mañana, por ejemplo, ¿no? Estamos a una semana acá, pues, nuestra compañera Helen, pues, me causa gracias para que te pierdan todo, ¿cierto? Para liberar las tensiones, jóvenes. Este próximo 25 de marzo, nosotros estamos, pues, tomando el examen a partir de las 9 de la mañana, ¿cierto, Clifton? Ya estamos, pues, con Clifton, está apoyando acá también joven Quique, Enrique, está también acá Patrick, ¿no? Y así los jóvenes que estamos trabajando en este momento. Acá me aceleran, me apuran. Los jóvenes acá están ávidos de poder escuchar qué importante es esta carrera de mecánica automotriz. Va a ser un mecánico de calidad. ¿Listo, jóvenes? Dudas y consultas al 94-666-8155. A ver, ¿quién atiende ahí? Lo tiene Ronaldinho, pues, ¿no? Está atento a sus llamadas. A veces no contesta, pero vamos a llamarlo 2, 3 veces. No, no dudes, ¿eh? Si llamas una vez y no te contesta, insiste, porque es importante saber de las promociones que nosotros tenemos actualmente y puedes, pues, matricularte con nosotros. Hay unas promociones especiales hasta el día de mañana. Matricúlate hoy, si es posible, antes de las 6:30. ¿Quieres ahorita? Son las 5:46, ¿no? O sea, antes de las 6:30 te matriculas, ahí están las asesoras, está Ronaldinho, ¿no? Las chicas que están atendiendo gustosamente les van a
poder atender, darle, ¿no?, la información correcta, adicional a esta carrera tan importante como es mecánica automotriz. ¿Listo, jóvenes? Entonces, estamos ávidos de poder recibir sus llamadas, de poder matricularlos y formarlos como técnicos de calidad en mecánica automotriz. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tenemos el 40% de descuento, justamente esta promoción es válida hasta mañana, como decía, y el 10% de su primera cuota. Esto es válido hasta el 18 de marzo, ¿no? Pero ya se pasó la promoción. Pero mañana, hasta mañana tienes el 40% de descuento en tu matrícula, ¿ya, joven? Entonces, ¿quién te regala? ¿Quién te regala 40% de descuento? Son, ¿cuánto? A ver, 80 soles. Ahí no regala un sol, 2 soles, ¿no? Acá está el profesor ya de soldadura. Jóvenes, entonces, 40% de descuento. Mañana es 18 de marzo, hasta mañana tienes el 10% en tu primera cuota y el 40% de tu matrícula. ¿Listo? Es una promoción limitada. Muchísimas gracias. Quien les habla es Félix Copa, a nombre de todo el equipo que está trabajando muy parejo aquí. Vamos a estar, pues, en un ratito más, en otra charla posterior. Y con ustedes, hasta la próxima. ¿Ya, jóvenes? Entonces, muchísimas gracias. Tú vas a ser un técnico de calidad en mecánica automotriz. Estoy seguro que sí. ¿Ya? Están acá, ¿no? En esta cámara. Listo, jóvenes, cuídense. Ya nos vemos. Hasta pronto. Chao.